Pues tengo la grandísima suerte de presentar, él no lo va a reconocer, pero yo sí lo voy a decir, a uno de los mayores especialistas en tecnología de este país, que ha hecho un hueco en su agenda, que es absolutamente apretada, y me consta, para poder compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Quiero dar un fuerte aplauso y la bienvenida, la más calurosa posible, a Chema Sánchez, Vice President de Prodware Group. Un fuerte aplauso. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Chema, para mí escucharle siempre es un placer, porque si de Chema no aprendemos es que algo nos falla. Y te voy a pedir que me dejes 2 segundos, Chema, para dar un par de pinceladas sobre Prodware y sobre tu trayectoria, ¿no? Bueno, el enfoque central de Prodware está en mejorar la experiencia de cliente mediante soluciones tecnológicas que permiten a las empresas ofrecer un servicio más personalizado, eficiente y coherente en todos sus puntos de contacto. Y de Chema Sánchez quiero transmitiros alguna de sus virtudes, ¿no? Cuenta con más de 25 años de experiencia en la empresa, donde comenzó en el departamento comercial de Van, hoy Prodware Spain. Ha ocupado diversas posiciones, incluyendo la dirección general de la filial española, que ha crecido significativamente desde su dirección y gracias a su dirección. También deciros que Chema Sánchez es un líder visionario, yo diría más, es un líder humanista, reconocido no solo por su capacidad para liderar con éxito organizaciones de vanguardia, sino también por su fuerte compromiso con la cultura empresarial y la responsabilidad social. Y es un firme defensor de la innovación con propósito. Ahora supervisa operaciones en 11 países y gestiona un equipo de más de 1.700 personas. Bueno, las expectativas no es que estén altas, es que son realistas con relación a todo lo que nos vas a contar. Pues de aquí para abajo, directamente. Todo lo que venga, es un auténtico placer. Muchas gracias, Juan Carlos. Un fuerte aplauso para Chema Sánchez. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que yo he venido aquí a poner orden entre María y Norberto, ¿no? Porque después de la batalla que acaban de tener acerca de si tecnología o empatía, pues perfecto. He cambiado ahora la slide, ¿eh? Os lo imaginaréis que justo la he preparado hace 5 minutos. Y bueno, ha falta por decir, en la presentación de Juan Carlos, ha falta por decir que en Prodware somos muy exagerados, porque nos consideramos expertos en inteligencia artificial, con lo cual somos tremendamente exagerados. Pero bueno, la idea de hoy que quería contaros son 20 minutos, os intentaré que os queden 4 o 5 pinceladas. La primera ya me la ha pisado Silvia, que lo primero que iba a decir era precisamente la frase acerca de que nunca olvidas cómo te hacen sentir, ¿no? Y yo creo que tiene mucha importancia y tiene que estar constante dentro del mundo de los servicios, porque no es lo mismo experiencia de cliente en el mundo del producto que experiencia de cliente en el mundo de los servicios. En el mundo de los servicios, realmente la participación que tiene el componente emocional es muchísimo más alta. En general, nuestros queridos colegas del mundo del producto también están intentando ir para allá, pero la realidad es que al final el mundo de los servicios, tanto en servicios profesionales como los nuestros, como en servicios, pues como por ejemplo en servicios de hoteles, que luego escucharemos a Sara, al final realmente necesitas tener una percepción distinta de lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Esto es solamente empatía o necesitamos tener tecnología para ayudarnos a crear esto? Y esto es lo que vamos a intentar ver hoy. En cuanto a la definición de Customer Experience, ahí la tenéis. Básicamente hemos colocado en moradito lo que creemos que es más importante. Más importante para nosotros que lo que significa la propia experiencia de cliente está que al final es lo que perciba el cliente. O sea, no es una cuestión de lo que tú quieras transmitirle, sino lo que ellos están percibiendo. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, al final tú puedes estar intentando dar un tipo de experiencia o estás tratando de hacer determinado tipo de cosas y realmente la percepción que la otra persona tiene es distinta. Esa percepción hay que medirla y esa percepción tenemos que tenerla controlada. Por ello, claro, al final, últimamente estamos escuchando a la mayoría de las empresas tecnológicas. De hecho, Forrester, que es un analista tecnológico, hace unos años decidió girarse hacia el mundo de la experiencia de cliente. Dio un cambio brutal y se diferenció del otro analista de tecnología, que es Gartner, precisamente porque se centró en el mundo de la CX, ¿no? Y, claro, ellos, ¿por qué vieron esto? Pues porque al final estaban detectando que todo estaba yendo alrededor del propio cliente, el poner el cliente en el centro, el hacer determinado tipo de análisis de datos centrados en el mundo del cliente, el empezar a hacer determinado tipo de omnicanalidad, que quizás no es lo que más han hablado en la sesión anterior, han discutido cosas súper interesantes. Sin embargo, la omnicanalidad, que encaja mucho más, algo encaja en el mundo de los servicios, no tanto en el mundo de los servicios profesionales, pero encaja mucho más en el mundo de los productos y en el mundo de los servicios bancarios, otra serie de cosas, al final realmente está también metida dentro del mundo de Forrester. Y no hay ninguna duda de que la mayoría de las compañías están yendo hacia el camino de mejorar esa experiencia, intentar medirla y ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Como os comentaba,
Claro, parte de lo que hacemos puede estar dirigido por nosotros, pero existen muchísimas cosas que pasan, que son experiencia de cliente y que nosotros no controlamos. Desde mi punto de vista, cuanto más control podamos tener sobre lo que ocurre, mucho mejor será, porque es imposible que no pasen cosas. El hecho de que contaba Silvia acerca del ciclista, ¿no? que caía con la pizza, el pobre hombre, que yo casi estaba pensando ya cómo quedaría la pizza después del tortazo. Y al final yo creo que cosas van a seguir pasando, que es la parte aleatoria. La cuestión es que nosotros intencionalmente tenemos que empezar a transmitir determinado tipo de cosas que puedan ayudarnos a que aquello que pase de manera aleatoria podamos ir corrigiéndolo. Personalmente creo que además que la situación cada día es más compleja porque las expectativas de los clientes van a una velocidad extrema y realmente van cambiando muchísimo. Nos encontramos en cualquiera de los sectores, en la Casa del Libro, por ejemplo, que soy buen cliente, o en Meliá, que también soy buen cliente. Al final, que las cosas van cambiando. Es decir, yo compro los libros de una manera distinta, voy a los hoteles para diferentes cosas, pues con mi familia, con cosas de Product, con cosas de diferentes... O sea, al final, continuamente se urgen nuevas cosas y necesitamos ir ajustando determinado tipo de cosas para poder ir cubriendo con lo que vaya pasando. En ese contexto, una de las cosas que estamos detectando es que la mayoría de los clientes tienen una extrema falta de tiempo. Vivimos en una sociedad que tiene una falta de tiempo brutal. Por eso hay que ir rápido en la presentación y por eso tengo que hablar a esta velocidad. Y porque si no, no hay manera. El caso es que ¿eso qué hace? Pues que al final la atención disminuye. Yo soy biólogo de formación, especialista en fisiología animal, y la atención del cerebro hoy en día es mínima en comparación con lo que ocurría hace unos años, ¿no? Porque realmente no profundizas, sino que te vas moviendo de una manera, te diría, casi vertical. Vas metiendo más cosas y más cosas y más cosas, más percepciones, más percepciones, más percepciones, y te cuesta muchísimo el fijarlo. Por eso los momentos clave, los famosos touch points o los momentos donde realmente van a pasar cosas que la gente recuerda, son fundamentales. En mi mundo, por ejemplo, el momento en el que inicias los proyectos, el momento en el que llegas, el momento que pones el software en live, el momento en el que das la formación a los usuarios finales. En otros mundos, seguro que cada uno de vosotros se imagina exactamente cuáles son esos puntos, pero siempre nos vamos a encontrar con la situación de que están sometidos a una falta de tiempo brutal. Y claro, eso, quieras que no, al final hace que la expectativa no haya cambiado. O sea, al final tú tienes falta de tiempo, pero mantienes la misma expectativa, lo cual es una ecuación bastante compleja de gestionar. Cuando vemos, si recordáis, lo aleatorio, lo que yo soy capaz de transmitir a la gente y lo que la gente es capaz de transmitirme a mí desde el punto de vista de marca, lo que yo soy capaz de hacer como compañía y lo que ellos perciben. Claro, al final son dos flechas que convergen en un punto que es lo que al final va a ocurrir. Nosotros desde dentro, ¿qué tenemos? Capacidad tecnológica, tenemos procesos de negocio para mantener dentro de un ciclo completo de atención a un cliente desde el momento en el que lo captamos, cuando lo cuidamos, cuando lo evolucionamos y cuando luego se convierte ya en una especie de embajador de marca o cuando está repitiendo, cuando es un cliente que llamamos en general de base instalada, y ellos, por otra parte, tienen diferentes puntos de contacto, una necesidad que está en su cabeza de cubrir determinado tipo de servicio y lo necesitan para un determinado tipo de cosas y al final tienen un viaje a través nuestro. Esa convergencia entre lo que ellos piensan y lo que nosotros transmitimos, eso es la experiencia del cliente percibida. O sea, lo que realmente va a ocurrir allí. Y ese es el punto sobre el que hay que trabajar, en la convergencia entre los dos puntos. En el caso de los servicios profesionales, desde el punto de vista de consultoría, desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista de cualquier empresa de servicios profesionales, también de marketing, asesoramientos digitales, etc., hay un momento inicial donde tú lo que presentas es las capacidades de una marca, donde lo que haces es decir, oye, mira, nosotros somos expertos en inteligencia artificial, somos Product, fíjate, soy capaz de darte esto y esto. A partir de ahí, y con mucha más escucha que boca, como decía un antiguo directivo que tenía yo, 2 orejas y una boca, si tenemos 2 y una será por algo, hay que escuchar el doble de lo que se habla. A partir de ahí lo que vas haciendo es aterrizar para ser considerado con tus capacidades como un posible proveedor de ese cliente. En el momento que lo eres, empieza la parte más del momento de la compra y a partir de ahí el momento en el que entregas el servicio y el post-servicio, que es fundamental. No sé si os pasará a vosotros, pero que también hay que gestionar de manera absolutamente, yo diría, racional,
y que no puedes estar preguntando, muchas veces te preguntan, ¿qué te ha parecido este servicio? Y casi todavía no habías ni terminado el servicio. Ya quieren que directamente, o por ejemplo, una cosa que está pasando ahora, me pasó el otro día en París, en un hotel, no de Meliá, en este caso de un competidor, y el chico cuando me estaba haciendo el check-in me dice, toma, te voy a dar mi nombre para que por favor me pongas una reseña tal y que cual porque me van a subir el salario. Y yo, joder, macho, digo, esto se llama presión en toda regla desde el punto de vista del programa de incentivos que internamente tienen y demás, ¿no? Y claro, pues nosotros vamos viendo, al final decíamos, oye, tenemos que tener unas sensaciones y un crecimiento que desde mi punto de vista están más relacionados con que ese circuito o ese Customer Journey que estamos viendo, de una manera u otra, vaya encaminado a la parte final. En casa, en Prodware, la gente se ríe mucho porque hablamos de cuenta de resultados, pero cuando yo les pregunto muchas veces, y ahora que claro, ya me he hecho mayor y ahora ya estoy un poco más arriba, entonces preguntas cosas y digo, ¿pero cómo están los clientes? Y me dicen, pero espérate un momento que vamos a hablar del EBITDA y vamos a hablar del crecimiento. Y yo, pero que ¿cómo están los clientes? Porque es que al final, si un cliente es en el mundo del software igual, en el mundo de los servicios de consultoría igual y en todos los demás mundos igual, cuando el cliente percibe que el servicio que se le está dando es diferencial y es bueno, lo cuenta. En el momento que lo cuenta, que es el famoso advocacy, se genera directamente una fidelidad extrema. Y esa fidelidad hace que está en todo. Al final, cuando tú vas a elegir un siguiente proyecto, un siguiente viaje, un siguiente libro, o sea, la tienes dentro de ti. Es algo que no se puede expresar, que es totalmente etéreo, pero que está dentro de ti y que lo llevas contigo. ¿Vale? Entonces, la cuestión es cómo tecnológicamente trabajamos esa empatía, y ya os estoy adelantando la conclusión final, entre María y Norberto, luego os digo lo que pienso. Y al final, ¿cuál es esa empatía que nos lleva al crecimiento empresarial? Si entramos en el mundo puro de las tendencias que estamos viendo en servicios, que era lo que se trataba la ponencia, y por no dejarlo en el aire, he recogido cuatro bloques de lo que estamos entendiendo ahora mismo. Lo primero es una personalización pura de la experiencia. Eso es necesario en el mundo de los productos o bienes de consumo, en el mundo de los servicios. Al final la gente necesita ser entendido con un mensaje en el mundo del B2B vertical, de la industria, que sepas de lo que hablas cuando estás hablando con ellos. En un mensaje del mundo más del B2C, que sepas que le conozcas a esa persona. Segundo, cualquier tipo de movimiento que hagamos con ellos tiene que ser relevante. Es decir, por ejemplo, la relevancia de que a mí me digan que yo le ponga una reseña a alguien, para mí es cero. Yo entiendo que para él, para el chico que me lo proponía, es alta, pero no está bien encajado eso. Eso no está bien encajado porque realmente para mí eso no es importante y te hace perder un poco el tiempo, incluso te puede pillar en un momento que estés disgustado o que tengas prisa o lo que sea, volvemos al tiempo y lo puedas tirar hacia atrás. Para mí es fundamental. Decíamos, falta de tiempo, velocidad. No sé si os pasa, que a mí me está pasando mucho últimamente, y es que estás hablando con alguien y tienes la sensación, joder, que no arranca. Bueno, no sé si es que me estoy obsesionando con esto, pero es que ya no puedo con ello. Antiguamente, pues dices, bueno, pues está elaborando. Ahora dices, madre mía, qué pestiño. Y yo creo que además los ojos son transmisores de lo que piensas. Ojo con esto, ¿eh? Tanto para ligar como para... Los ojos son transmisores. Entonces, si te miran a los ojos, dices, joder, este tío está pensando que soy un pestiño, con lo cual se pone más nervioso y elabora más despacio y al final es tremendo. Pues esto es algo de que está en nuestro mundo y que realmente creo que le está pasando a muchísima gente, a una gran mayoría de la gente. Y para ello, ¿qué tecnologías hay? Pues bueno, inteligencia artificial, que ahora hablaremos un poquito, que os he querido traer alguna pincelada, Customer Engagement, Customer Insights, que no es lo mismo que el Customer Engagement. Customer Insights es la posibilidad, se ha hablado muchísimo de los datos anteriormente, y es tener todos los datos de una manera inteligente en un mismo repositorio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego cuando voy a hacer la gestión relacional, que ese es el CRM de toda la vida, necesito tener los datos de manera correcta, estructurada y perfecta. Y además, el 90% de los proyectos de inteligencia artificial nos estamos encontrando que empiezan por los datos. Porque si le vas a poner a los datos a funcionar, a que te den conclusiones y lo que tienes allí es caca, con dos Ks, perdón, pero si la tienes así, pues al final lo que te van a dar es insights de caca, con lo cual difícilmente vas a poder sacar conclusiones. Y por último, la experiencia de cliente entendida también como tecnológico, como Customer Journey, como herramientas que te permiten medirla, que te permiten cogerla desde el inicio hasta el final y que te permiten acompañarla. Segundo grupo que estamos viendo. Ha salido anticipación y proactividad. Es decir, al final
nada mejor cuando encuentras, que os pasará todos los días, cuando encuentras una marca que sabe lo que pasa contigo y se adelanta. A esto aquí siempre pongo el ejemplo de los bancos. Los bancos, ¿os acordáis? Yo es que soy muy mayor. Muy deficiente. Muy deficiente es peor que insuficiente. Es decir, es un cate, pero gordo, además. Los bancos, o sea, realmente proactividad, o sea, ¿no os ha pasado que cuando no necesitas hipoteca es cuando realmente te ofrecen la hipoteca y que cuando realmente tienes cerrado un determinado tipo de crédito de no sé qué es cuando realmente te dicen, te pongo a tu disposición 5? Y dices, pero si me estás diciendo que no me renuevas no sé qué. O sea, es tremendo. Es justo lo contrario a la proactividad. El siguiente punto, asesoramiento y advisory. Al final, el que sabe se supone que es el proveedor. Como si es el que sabe, es el que te tiene que asesorar, el que te dice el detalle, el que te cuenta lo que necesitas. Si yo quiero hacer un evento como compañía y quiero a una empresa que me permita, me tiene que atender y decirme exactamente de qué sitio es mejor para mi evento, cómo encaja mejor conmigo. Hay un advisory que está mucho más allá de los propios servicios y de los propios productos que estemos entregando. Tercero, lo hemos comentado ya, la escucha activa. Y cuarto, es muy difícil en un mundo como el que estamos que la gente no tenga cierta frustración diaria, porque al final te salen las cosas mal. Vas a 200 por hora, y ahora a ver si la gestiono con mi hijo de 12 años, que es muy listo, y entonces piensa que todo en la vida él lo sabe todo. Entonces lo pasa fatal cuando algo no le sale bien. Y es más complejo la gestión de la frustración que la propia gestión para mí, desde mi punto de vista, de lo que es el valor hacia adelante. El tercer grupo está muy relacionado con que no somos nosotros, sino es lo que nos digan ellos. El feedback. Y las herramientas de feedback son clave. Y el aseguramiento de la experiencia del cliente pasa por el feedback. Y el cuarto grupo que hemos puesto está relacionado, como veis, se centra un poquito en la parte de la humanización del servicio digital. Y, por ejemplo, está pasando una cosa tremenda en el mundo de los servicios profesionales y es el remote work. Al final, ¿qué ocurre? El remote tiene una gran ventaja y dos grandes desventajas. Tiene muchas más, pero para que nos los quedemos, la gran ventaja que tiene es, pues al final eres tremendamente eficiente, porque no tienes que irte a la oficina, porque trabajas desde casa. Estamos partiendo de la premisa de que mucha gente es madura y hace las cosas bien. Nosotros lo tenemos implantado desde el 2021 y estoy encantado de la gente lo está cumpliendo fenomenal. Entonces, eso es una ventaja tremenda. ¿Qué dos desventajas grandes hay? Una, la desvinculación con tu propia marca, porque es que realmente, claro, abres el PC y pone Prodware como podría poner cualquier otra cosa. Desvinculación, no estar tomándote el café con tus amigos, no estar aprendiendo del de al lado, no estar metido dentro de lo que es el desarrollo de una propia marca. Y la segunda, cierta desvinculación con los clientes, porque no es lo mismo en el mundo de los servicios profesionales si estás con el cliente en su casa y estás hablando de algo de específico o si realmente tienes un momento por así decirlo, de cercanía, de saber lo que le está pasando, o si lo estás viendo desde tu casa diciendo, bueno, pues que ya estará pasando esto, y tal. Si estará en la fábrica, si se les cae, pues que se les caiga. No es lo mismo. Es que estás en un PC, estás en otro sitio y al final yo creo que el remote está afectando muchísimo también a esta parte. Y también ha salido antes, y no me voy a extender en ello, en la parte de privacidad y seguridad, porque claro, cuanto más datos expongamos, mejor hay que gestionarlo. Pero no hay que tenerle miedo. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es gestionarlo. Esta es la parte de retención por industria. Lo que veis aquí es que las empresas de servicios en general tienen una retención más alta que las empresas de bienes. También está el prisionerismo, que llamo yo. Es decir, al final, claro, cambiarte de un proveedor de banco, si tienes la hipoteca en ese banco, no es tan fácil. Te están haciendo la vida imposible, estás hasta las narices. Pero ahora dices, voy a llevarme la hipoteca a otro sitio y te cobran un 3% estos por dejarlo y un 2% los otros por abrírtelo. Calculas y dices, joder, estoy cabreado, pero no tanto como un 5%, estoy cabreado un 3,3%. Entonces, al final, sigues allí. Y entonces, claro, estos están aquí y dicen, joder, es que tenemos una experiencia de cliente fantástica y salen en la foto y se llevan el premio, pero la realidad es que nos tienen prisioneros. IT, igual. La realidad, cuando yo les digo a mi gente, pero vamos a ver, ¿pero están con nosotros porque no tienen más remedio y tienen que seguir con nosotros o porque les gusta Prodware? Y entonces ellos me dicen, hombre, les gusta, pero están con nosotros porque tienen que seguir con nosotros. Digo, joder, pues este no es un buen cliente para nosotros, o no están contentos, o mejor dicho, no somos un gran proveedor para ellos. Fundamental el que no se sientan prisioneros. Pero bueno, ahí lo que veis es que es mucho más fácil, y estos chicos de antes lo tienen más complicado, cambiar de proveedor de pizza que cambiar de proveedor de banco o de proveedor Entonces, claro, el mundo del wholesale, el mundo del retail, cuidado, porque tiene que tener una fidelización de la gente más, yo diría, mucho más acuciada porque es más complejo. Con lo cual, acercándonos a la parte de la inteligencia artificial, yo creo que tenemos que centrarnos principalmente en tres cosas. Por un lado, al personalizar algo,
estamos controlando lo que pasa. Si os acordáis, decíamos lo aleatorio, lo que nosotros podemos hacer. Cuando estamos conectando directamente con ellos, nosotros estamos dándole muchísimo más puntos de contacto. No es lo mismo genérico que personalizado. Segundo, el boca a boca, el tratamiento que nos ha enseñado las redes sociales y el mundo de la música y el mundo de los libros, la importancia de los... no me sale ahora, los que están en Instagram y te cuentan... los influencers, gracias. Los influencers, o sea, fundamental. Ese boca a boca, ese mundo de fans, apliquemos los grandes mensajes de esto a lo nuestro. Y tercero, innovando en la vinculación y el engagement. ¿Cómo? Pues con diferentes capacidades del mundo de la tecnología. Al final, el mundo de la experiencia de cliente se puede tratar como un proyecto, es decir, dónde estamos ahora mismo y qué queremos conseguir. Nosotros lo he puesto aquí para que lo veáis rápido, pero básicamente al final hay desde etapas de diseño iniciales y la definición de qué es lo que quiero conseguir hasta la propia ejecución de la parte de lo que sería más la propia identificación de detalle y el roadmap. Con lo cual, es decir, es algo que hay que tomárselo como un proyecto, que tiene que tener sus especialistas dentro de casa, que tiene que tener no gente separada, sino los directivos que están metidos en el mundo de los clientes, como tienen algunas de las compañías, y puedes llegarlo hacia allí. Y detrás de ello hay tecnología. Vamos a hablar a toda velocidad de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no llegó en noviembre del 22, llegó hace mucho más tiempo. Porque la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT, porque la inteligencia artificial no solamente es la generativa. Inteligencia artificial es el machine learning, es inteligencia artificial estadística. Inteligencia artificial son todos los motores de automatización de procesos, los robots que se llaman RPAs, que los habréis escuchado en alguna ocasión. Eso es inteligencia artificial lógica. Y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial generativa, que ya tiene una derivada que ahora os contaré. Pero lo recordemos esto porque es que hace más de 10 años que estamos trabajando con inteligencia artificial y parece como que ha venido ahora. Otra cosa es que se democratiza. ¿Y por qué se democratiza? Porque es que al final no es lo mismo hablar de números, unos y ceros y de código que meterte en la cabeza de la gente. Es decir, el poder charlar. Es decir, oye, que he hecho GPT, que tal, que bueno, y le puedes hacer la pregunta y esa interacción semántica es imbatible. Imbatible. Porque, claro, al final, bueno, todos nos expresamos hablando. Y hablando se entiende la gente y hablando se entienden con los sistemas. Con lo cual, eso es fundamental. Me dice time out, pero como te has comido en la presentación 3 minutos, lo voy a rematar. Esto que acabo de hacer ahora mismo es empatía. Para que no se ponga nervioso. Y al final, ¿qué hay? Una nueva forma de dirigirla a través de los prompts y hay que ser especialista en cómo te diriges a ella y hay que mezclar las diferentes fuentes y hay que hacer herramientas que te permitan juntar los diferentes sources y esto no está todo inventado, sino que tiene un cierto trabajo por detrás que al final va a ir metiéndose dentro de lo que serían las diferentes aplicaciones de software que en el fondo lo que están cubriendo es procesos de negocio de las organizaciones. Pero para que os lo quedéis un poco en la cabeza. Esta me la voy a saltar, pero la voy a hacer así, mira. Espera, ahí está. 3 grandes grupos de ventajas. Unas, las relacionadas con el aumento de productividad. Es decir, al final las personas que acceden a determinado tipo de información tienen más capacidad de saber lo que está pasando. Grandes buscadores, grandes motores que te permiten saber. Segundo grupo, la que está relacionado a la posibilidad de utilizar cantidades brutales de datos. Es decir, al final la inteligencia artificial te permite utilizar muchos más datos que los que podríamos hacer de una manera sin tener los motores de inteligencia artificial. Y el tercero, si os acordáis, la falta de tiempo y la velocidad, es que eres infinitamente más rápido a la hora de poder reaccionar frente a algo, porque tienes toda esa capacidad, y bien que lo sabe Kasparov y compañía, que te permite visualizar todo lo que va ocurriendo, no sé cuántas mil partidas por delante. Aprovecho para recomendaros un libro, Inteligencia Artificial, maravilloso, es una novela y os encantará. Y básicamente, velocidad. Vamos a poner esta y con esto yo creo que casi terminamos. ¿Hacia dónde va la generativa? Pues también se va haciendo más inteligente. Inicialmente, el mundo de los copilotos o los asistentes los utilizamos para hacerles preguntas. Y es donde está básicamente el 90% de la inteligencia artificial generativa a día de hoy. Hay una segunda fase en la que el asistente empieza a proponerte, participa como un miembro más de determinado tipo de reunión o de determinado tipo de trabajo y empieza a proponerte cosas. Es decir, oye, yo creo que deberías hacer esto. Yo pienso, porque basado en sus propios datos, le mete una cierta capacidad cognitiva que le permite ir hacia allí. Y el camino va, como lo veis en la tercera parte, hacia una automatización pura de las tareas, que obviamente no pueden ser todas las tareas, pero que sí puede ocurrir que haya determinado tipo
de tareas que vayan a ser hechas por asistentes, en este caso llamados agentes, que será la palabra de moda el año que viene, para que la tengáis ya en la cabeza, los agentes autónomos. Y básicamente va hacia allí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que todo va a ser agentes? No, porque por supuesto lo que hace la inteligencia artificial generativa es capacitar a los empleados para trabajar mejor. Pero que habrá tareas que van a ir en vía agentes autónomos, no hay ninguna duda. En mi mundo, yo estoy convencido de que los desarrolladores de software puros, como los tenemos hoy, no lo tienen tan fácil, porque mucho software va a ser hecho por los propios agentes autónomos. ¿Qué tienen que hacer? Pues hacerse un cambio, a ser más consultivos, a entender bien cómo se funcionan los procesos, o sea, subir un poquito hacia arriba en la escala. Y esto va a pasar en muchos sitios. Por ejemplo, libros. Si yo necesito, o sea, no me va a poder recomendar, o sea, un comentario acerca de cómo una persona de una librería bueno te conoce y te explica determinado tipo de libro, no es lo mismo que me va a poder decir una recomendación de Amazon o de lo que fuera, ¿no? De cualquiera de los motores que existen de libros. Yo creo que eso permanecerá, pero hay tareas que irán poco a poco yéndose hacia allí. Terminando, porque esta es la última slide, hay aquí María y Norberto, las dos. Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que es fundamental que no perdamos la noción de que hay personas por detrás. Es algo que creo que tiene que estar metido dentro de nosotros. No olvidemos el cómo se hace sentir a la gente, pero cuanto más gestión de datos, más tecnología, más gestión de los procesos, más darle a la cabeza, y si puede ser a toda velocidad, mucho mejor. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Chema. Gracias. Me ha encantado la parte que me has dicho de lo de los 4 minutos, es lo que se llaman gestión de expectativas. Así yo estoy en calma, estoy pacífico, tranquilo, y además como vamos fenomenal, con un timing estupendo. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Cuando tienes un conocimiento tan grande, ¿no? Como el que estamos compartiendo a lo largo de la mañana, también el de Chema Sánchez, pues la verdad es que es una auténtica pena que tengamos el tiempo limitado.